Listo. La puedo iniciar y la bajando ahí. Ok. Buenas tardes. Espero que todos se encuentren bien. Lo que estén escuchando en este momento, la clase de antiarrítmicos que estoy a punto de comenzar de dar con el Thierry Abreu, quien como siempre amablemente se ha acercado pues a colaborar con nosotros, ¿no? Los antiarrítmicos en realidad son un grupo heterogéneo que comparte muchas funciones entre sí, entre ellos comparten muchas funciones. Ahora bien, vamos a empezar por lo elemental. ¿Qué son las arritmias? Simplemente las arritmias son un trastorno del ritmo cardíaco. Eso es simple y llanamente la aparición de un latido en un momento que no debería aparecer, de una manera un poco coloquial. Generalmente el principal mecanismo por el cual se generan las arritmias es por el llamado mecanismo de reentrada. ¿Qué significa mecanismo de reentrada? Eso lo van a estar viendo ustedes por mucho tiempo. El corazón, supongamos en el nodo sinoauricular, va a descargar o va a haber una cantidad determinada de descargas a través del nodo sinoauricular. Si hay un daño estructural en el corazón, pues por supuesto que ese impulso o esas cargas positivas, esos cationes, esa corriente eléctrica no va a pasar. ¿Y qué va a suceder? Como no pasa y el corazón tiene vasmotropismo, ese vasmotropismo que es capacidad de ser estimulado, otro ente ubicado después del sitio de esa lesión, va a disparar un foco y va a disparar una contracción generando una arritmia. Es decir, si hay una zona dañada del corazón que impida la normal transmisión del impulso eléctrico, otra zona del corazón va a tomar el comando por esa cualidad que se llama vasmotropismo. Y este es el principal mecanismo por el cual se generan las arritmias. Estoy leyendo algunas cosas interesantes del libro del OPI. Les recomiendo a los que quieran el OPI, yo lo tengo en PDF, se los puedo pasar, y el Topol también, además del libro de Velázquez y el Guzmán Gilman. Otro mecanismo también son los trastornos hidroelectrolíticos. Quizás el más importante trastorno hidroelectrolítico es la hipopotasemia. La hipopotasemia hace más proclive el corazón a las arritmias. La acidemia también. La distensión de la pared por la estimulación adrenérgica también aumenta la frecuencia de los focos ectópicos y por supuesto esa estimulación simpática adrenérgica, es redundante el término decirlo, esa estimulación simpática va a aumentar las posibilidades de arritmia sobre el nodo, actuando sobre el nodo sinusal, pero no solamente sobre el nodo sinoauricular, no. También esa descarga adrenérgica actúa sobre otras áreas del corazón, activando paquetes de fibras musculares capaces de desencadenar un potencial de acción y el latido cardíaco. ¿Okay? Otro elemento importante a considerar en este caso, apreciados bachilleres y colegas que me están escuchando, creo que hay algunos colegas por ahí conectados, ojalá que estén conectados, se les saluda siempre, es la prolongación excesiva del potencial de acción. Por ejemplo, en caso del uso excesivo de algunos fármacos que pueden prolongar el intervalo PR o que pueden producir bradicardia, eso va a dar lugar a que vamos a ponerlo de esta manera que es, yo le digo que es académica, quizás no es tan edulcorada, pero sí entendible, ¿no? De esta manera, hay una bradicardia, durante una bradicardia excesiva, ¿qué sucede? Bueno, simple y llanamente, lo que va a pasar es que voy a aumentar un poquito el volumen. Ah, no, perdón, disculpen, aumenté fue el tamaño de la lámina. Ya va, disculpen la situación. Aquí está. Durante esa prolongación excesiva potencial de acción, va a haber una activación, de otras zonas que van a encargarse del comando para lograr o para restablecer la contracción del corazón, la sístole cardíaca, y que se produzca una contracción y por ende una arritmia cardíaca. Otro elemento importante también es el aumento de la concentración intracelular de calcio. ¿Por qué razón puede aumentar la concentración intracelular de calcio? Bueno, por supuesto que por aumento de la frecuencia cardíaca. Pero ¿de dónde deriva eso? Puede derivar de una dosis excesiva de digitálicos. Recuérdense que los digitálicos, lo vimos en la clase próxima pasada, inhiben la bomba de sodio y potasio y activan
la bomba que saca sodio e ingresa calcio. Esa cantidad de calcio excesiva en el interior celular también puede ocasionar algún tipo de ocasionar algún tipo de arritmia. En líneas generales, de manera general, los antiarrítmicos, ¿qué son? Son simplemente un grupo de fármacos heterogéneos que tienen, aquí como lo dicen las láminas, esta lámina número 2, bloquean los canales, que actúan bloqueando diversos canales iónicos, ¿okay? O bloquean canales iónicos diversos, como ustedes quieran decirlo. Acción relacionada con las concentraciones séricas de los iones. Eso va a tener forma y explicación más adelante. Ok, todo. Ahora bien, fíjense aquí algo interesante que parece que contraviene o parece que contradice el efecto de los antiarrítmicos, que es el efecto proarrítmico de los antiarrítmicos. El efecto proarrítmico de los antiarrítmicos significa que un bloqueo prolongado de la conducción del impulso o de una corriente eléctrica, o en este caso, el bloqueo prolongado de la corriente eléctrica o la transmisión de los iones sodio, y el grupo que más los bloquea son el grupo 1A, ya vamos a ver cuáles, ¿ok? El grupo 1A, que prolonga el bloqueo de los canales de sodio, los poros de sodio, como le dicen algunos, otros dicen canales de sodio. Esa prolongación va a dar motivo a una posible bradicardia y a que se disparen los llamados focos ectópicos en otra zona del corazón. Y el efecto proarrítmico de ellos tiene de los antiarrítmicos, es cuando se incrementa, se potencializa, ojo con esto, cuando se combinan dos o más antiarrítmicos. Ahora bien, ¿cómo se traduce eso al punto electrocardiográfico en el trazado? Pues, ¿cómo se traduce al punto electrocardiográfico una arritmia que estamos digamos, en el preámbulo de una arritmia por los antiarrítmicos? El paciente está tomando algo antiarrítmico y vamos a ver una prolongación excesiva y progresiva del intervalo QT, que es sumamente importante, cuyo valor debe ser 440 milisegundos. Si se va prolongando, y se hace el QT corregido con el índice de Basek también, si se va prolongando esa situación, vamos a llegar a disparar focos ectópicos por prolongación de la transmisión de la corriente eléctrica activando otro foco, y eso puede dar lugar a taquicardias, bradicardias no, pero taquicardias importantes, ventriculares, ojo con esto, taquicardias ventriculares importantes, arritmia y lo que llaman las torcidas de punta o torsades de Pons, ¿no? Eso es una arritmia potencialmente mortal. Es decir, los antiarrítmicos no dejan de tener iniquidad. Es decir, también tienen efectos colaterales y efectos indeseables derivados de su misma función antiarrítmica, bradicardizante, por decirlo en este caso. ¿Ok? Ahora vamos a pasar a otro elemento, que ya es la clasificación. Muchachos, esta semana ha sido dura desde el punto de vista laboral para todos, para ustedes. Estoy hablando con Abreu. Vamos a tratar de terminar esta clase el día de hoy. De alguna manera es importante que la terminemos para que continuemos avanzando en sus evaluaciones. ¿Ok? Vamos a entrar ahora en los antiarrítmicos de clase 1. Los antiarrítmicos de clase 1 tienen algo muy interesantísimo, que es que ellos actúan bloqueando los canales de sodio. La clase 1A es la más proarrítmica, como yo les decía anteriormente. Entre ellos está, y voy a decirles las características generales, en la clase 1A está la quinidina y está la procainamida, que es derivada de la procaína. La quinidina es un fármaco antimalárico. Está la fenitoína, un fármaco anticonvulsivante, el llamado Epamin. Está la lidocaína, un anestésico local descubierto en la clase 1B en el año 1900, no descubierto, pero está escondido, sintetizado en el año 1948 por Löfgren, si mal no me acuerdo, el doctor Löfgren, un sueco, y en el grupo 1C está la propafenona y la flecainida. La propafenona es uno de los fármacos de elección en el tratamiento de la arritmia más frecuente
que es vía oral, ¿no? Que es la fibrilación auricular. Mira, hay algo interesante. Los bloqueantes o los fármacos de este grupo actúan simplemente bloqueando los canales de sodio, ¿ok? Los canales de sodio evitando que se transmita la señal o se transmita el impulso eléctrico a través del tejido miocárdico y del sistema cardionector. Disminuye la amplitud y la rapidez del potencial de acción, deprime la excitabilidad, por supuesto. Recuérdense, por eso yo les insistí en la lámina pasada y les decía que no se olvidaran de esa lámina. Disminuye la velocidad y deprime la excitabilidad del nodo sinoauricular y disminuyen la posibilidad también estos fármacos en menor medida que la ivabradina, pero disminuyen en menor medida también la excitabilidad del nodo sinoauricular, deprimiendo los prepotenciales de acción y los potenciales de acción, los prepotenciales y los potenciales de acción, o los prepotenciales y los prepotenciales de acción, pueden decir lo que es lícito de cualquier manera, y los potenciales de acción. Disminuyen las velocidades de conducción al disminuir el ingreso de sodio e impidiendo la despolarización progresiva de cada una de las estructuras hacia donde se desplaza la corriente eléctrica. Pero fíjense algo, ellos también bloquean los canales de potasio. Ojo con los canales de potasio que ya vamos a ver en el grupo 3, son de crucial importancia. Acuérdense que la membrana es un electrodo al potasio y también tiene un cierto bloqueo de los canales de calcio. ¿Eso es importante? Sí, claro que es importante. Vamos a ponernos o colocarnos en un escenario que es muy frecuente, una taquicardia supraventricular, por alguna razón en quirófano o por alguna razón usted le lleva a un paciente con una taquicardia supraventricular, una crisis hipertensiva, por supuesto, tienen que yugular la razón de base, el dolor o la crisis hipertensiva, según sea el caso. Pero ¿qué va a hacer la lidocaína? La lidocaína administrada endovenosamente a dosis de aproximadamente 1.5 o 2 miligramos por kilogramo de peso va a disminuir en la fase de meseta, recuérdense el potencial de acción del miocito, va a inhibir en la fase de meseta el ingreso de calcio y en la fase 1, ojo con esto, que es la pequeña repolarización que se sucede en el miocito, va a disminuir también o va a bloquear el ingreso de calcio, de potasio. ¿En qué se traduce eso? En un acortamiento, en digamos, al disminuir el ingreso de calcio en la fase 2, se va esa despolarización de la meseta se va a acortar en la duración del tiempo de la fase 2. Es decir, la meseta, porque está disminuyendo el ingreso. Disculpen que cada rato se me meten aquí cosas de Telegram. Se está disminuyendo el ingreso de calcio y por consiguiente disminuye la longitud y la duración de la fase de la meseta. Entonces el grupo 1A también tiene bloqueo de los canales tiene también otro efecto que es bloquear los canales de potasio. Ahora, ¿en dónde bloquea los canales de potasio? En dos sitios. Estamos hablando de la clase 1, mosca con esto, mucho cuidado. Al hablar de la clase 1, que son súper proarrítmicos, bloquean los canales de sodio, sí, ciertamente, bloquean los canales de sodio, ubicados en los nodos de Ranvier, ahí cerca, entre los nodos de Ranvier, etcétera, etcétera, pero también bloquean los canales de potasio. Entonces, si bloquean los canales de potasio, ¿qué hacen? Prolongan la repolarización del miocito, alargando el potencial de acción y prolongando a su vez también el QT. ¿Es importante esto? Claro que es muy importante, porque la prolongación del QT tiene que ser monitoreada, apreciados bachilleres, tiene que ser monitoreada porque si la prolongación excesiva y progresiva del QT puede conducir a una asistolia y a la muerte del paciente. Es decir, no es que se descarten los fármacos, sino lo que le quiero hacer ver con ello es que cada fármaco tiene algunas características inherentes a su mecanismo de acción que deriva y de ese mecanismo de acción, de esos efectos farmacológicos, derivan algunos elementos indeseables. En este caso, por el bloqueo de los canales de sodio y de potasio, va a prolongar el potencial de acción y alargar, voy a retroceder el QT. El QT es un índice excelente de medición de cuál es el estatus farmacológico del paciente. En esta clase está un grupo bien interesante que son la clase 2, que son los betabloqueantes. ¿Cuál es el mecanismo de acción de los betabloqueantes?
los beta bloqueantes, tienen, yo estoy hablando de manera general de cada uno de ellos. Ellos comparten esto que está aquí, miren muchachos, el 1A, el 1B y el 1C, todos comparten el mismo mecanismo de acción que están ahí abajo descritos. Los beta bloqueantes, tenemos algunos que sabemos que son algunos cardioselectivos, otros no son cardioselectivos. Tenemos de uso muy común el bisoprolol, metoprolol, el propanolol, otros dicen el propranolol, el atenolol y el carvedilol. ¿Cuál es el mecanismo? El mecanismo de acción de ellos. Bueno, primero que todo hay que conocer algo que es cuál es la acción del estímulo o qué deriva en la acción del estímulo de los receptores beta 1 cardíacos. Los beta 2 sabemos y vamos a tomarlo de manera muy rápida, estamos más que todo ubicados en los bronquios, etcétera, etcétera, producen broncodilatación, salbutamol, etcétera. Ese cuento ustedes ya lo saben porque creo que vieron respiratorio. Pero la estimulación de los receptores beta va a aumentar la entrada de calcio al intracelular, va a aumentar también la cantidad de AMP cíclico en el intracelular y va a deprimir la cantidad de GMP cíclico. Eso no aparece ahí. Si quieren, tomen nota o lo buscan en cualquiera de las bibliografías que les señalé con antelación. ¿Ok? Va a estimular la corriente marcapaso. Recuérdense cuál es la corriente marcapaso o la corriente jocosa, la IF, y FUNI, o sea, la corriente alegre, la corriente jocosa. Esa corriente jocosa la pendiente que hay en el nodo sinoauricular, una vez estimulados los receptores beta 1 del corazón, esa pendiente va a aumentar, acelerándose el proceso de despolarización a nivel de los marcapasos. Y otra cosa interesante es que la estimulación de los receptores beta va a acelerar la salida de potasio. ¿Para qué? Para repolarizar rápidamente la célula y prepararla para otra contracción o para otra despolarización, según sea el caso, si estamos hablando del nodo sinoauricular, nodo auriculoventricular o del miocito. Entonces, vemos ahora qué hacen los beta bloqueantes. Por supuesto, si la estimulación beta hace esto, y son beta bloqueantes, como su nombre lo dice, literalmente deprimen primero la entrada de calcio. ¿Qué hace eso? Suprime o deprime los marcapasos normales y anormales. ¿Eso es bueno? Por supuesto que es muy bueno, porque acuérdense que cuando hay una bradicardia muy marcada, producto, como se lo decía un principio, si voy muy rápido me hace seña de Abreu, ¿no? Si voy muy rápido. Producto, si se deprime o se suprimen los marcapasos normales o se suprime la transmisión de la corriente eléctrica del miocardio, ¿qué puede aparecer? Aparecen focos ectópicos y aparecen latidos cardíacos que ustedes lo ven en el electrocardiograma, diferente a los latidos cardíacos que van precedidos de la onda P normal, que sería la secuencia fisiológica. Entonces, ¿es bueno este efecto? Sí, sí es bueno, porque es quizás de los antiarrítmicos, quizás son del grupo que menos posibilidad tienen de producir arritmias por bradicardia. Entonces, suprime la corriente, si la estimulación beta estimula la corriente marcapaso, el bloqueo beta bloquea la corriente marcapaso. ¿Ok? También otra cosa que acontece por el bloqueo beta es disminuye la corriente de salida del potasio, es decir, prolonga la duración del potencial de acción. Eso es bueno, sí es bueno. ¿Por qué? Porque va a producir una reducción de la frecuencia cardíaca a mayor tono simpático. Es interesante este elemento. Mientras el tono simpático esté más aumentado, la eficiencia de los beta bloqueantes es mayor. Es decir, el bloqueo de los receptores beta 1 en el corazón va a ser mayor. ¿Cuáles son sus usos? Bueno, aquí hay varios. Tratamiento de arritmias, por supuesto, supraventriculares y ventriculares, tratamiento de arritmias producto de algo que nombramos tangencialmente en esto, ya que hablamos del feocoromocitoma, de arritmias producto del feocoromocitoma, tratamiento de arritmias producto por procesos tiroideos, ¿ok? Y otros elementos también en los cuales se utilizan, que los beta bloqueantes pueden ser utilizados o son utilizados además en procesos en pacientes que tienen insuficiencia cardíaca. ¿Por qué razón?
Un paciente en insuficiencia cardíaca es un paciente que tiene un tono adrenérgico aumentado. ¿Eso es bueno o es malo? No es malo. Es malo porque pueden aparecer ciertas condiciones que lo hacen proclive a arritmia o extrasístole a el paciente que tenga esa circunstancia clínica de insuficiencia cardíaca. ¿Ok? Entonces, este grupo 2 que antagoniza a los receptores y que suprimen la estimulación beta-adrenérgica, ellos lo hacen, ¿verdad? Lo hacen disminuyendo el influjo de calcio y en algunos tejidos del corazón, por supuesto que van a disminuir la amplitud de la corriente del potasio. Es decir, van a ocasionar bradicardia, fíjense lo interesante, con menos tendencia, las bradicardias, con menos tendencia a la producción de extrasístoles. ¿Ok? ¿Hay algunos elementos a considerar aquí? Sí, hay varios elementos a considerar. Aquí dice tratamiento de arritmia por supraventriculares y ventriculares, tratamiento de arritmias en pacientes con insuficiencia cardíaca también, y lo que yo le mencioné anteriormente. Pero hay un elemento importante, sí, pacientes con diabetes mellitus tienen que tener un monitoreo estricto de el estatus o la condición glucémica del paciente para el uso de ello. ¿Cuál es una de las primeras señales de alerta, sobre todo en las personas, vamos a decirlo, de tercera edad, para no utilizar un término que por ahí está, que si los viejitos, que si, no hay que nombre ponerle viejitos, tercera edad, adultos mayores, adultos menores? Bueno, en las personas de cierta edad, de mayores de 65 años, la tercera edad que llaman. En ello hay que estar muy vigilante y ajustar la dosis. Recuérdense que el volumen de distribución del volumen de compartimentos entre la cantidad de agua total que ellos tienen es menor. Y por consiguiente, toda esa cantidad o digamos toda la dosis ingerida de los beta bloqueantes va directo al órgano blanco, que en este caso es el corazón, y puede aparecer intoxicación por beta bloqueante. La intoxicación por beta bloqueante, por supuesto que se trata con atropina, con glucagón, etcétera, etcétera, con medidas que restituyan la frecuencia cardíaca. ¿Cuál es el primer signo que yo les decía que da un paciente que está padeciendo una intoxicación por beta bloqueante? Es la prolongación del intervalo PR por encima de 0.2. Si está por encima de 0.2, eso los tiene que alertar a ustedes, ¿ok? Los tiene que alertar a ustedes de cero porque ya está haciendo un bloqueo cardíaco, un bloqueo de la transmisión. Bloqueo cardíaco es simplemente un bloqueo de la transmisión de una corriente eléctrica de un lugar a otro. Un bloqueo cardíaco sino auricular al nodo aurículo ventricular. Eso lo tiene, perdón, disculpen, lo tienen que monitorear mientras estén usando en pacientes de cierta edad, tienen que estar monitoreando eso. ¿Cuáles son las ventajas que nos ofrece eso? Mira, las ventajas que nos ofrece, entre otros, por supuesto, apreciados bachilleres, es que disminuye la posibilidad de arritmia, disminuye el trabajo cardíaco, y por consiguiente disminuye la posibilidad de acidificación del corazón al disminuir el consumo de oxígeno. ¿Es bueno o es malo? Es bueno. ¿Por qué? Reduce la mortalidad total y las muertes súbitas después del infarto agudo del miocardio. Fármaco de elección, ahorita en esto, según varios estudios que hay, para yugular la posibilidad de muerte por un síndrome coronario agudo, un infarto agudo del miocardio, con elevación del ST o sin elevación del ST, un síndrome agudo coronario, perdón, donde haya compromiso de la perfusión coronaria. El fármaco que se está dando de elección es el carvedilol. ¿Por qué? Tiene poderosísimo efecto antiarrítmico porque es un poderoso bloqueante beta 1, pero también bloquea los receptores alfa 1, es decir, a la par que produce bradicardia y disminución del trabajo y consumo cardíaco, va también a disminuir la poscarga y por ende también influye sobre el consumo de oxígeno. Es decir, un corazón, un ventrículo que va a trabajar menos forzadamente contra una carga menor, una poscarga menor. Aquí tenemos, por ejemplo, algunos ejemplos de los betabloqueantes. Hay muchos ejemplos y ya vamos a ver algunos que tienen una particularidad. El propranolol, que es no selectivo, un fármaco prototípico, el prototipo de fármaco es beta no selectivo, es beta no selectivo, beta 1 y beta 2. Por consiguiente, puede producir
¿Qué otra cosa se les ocurre? Si yo estuviera con ustedes en clase se lo preguntaba, pero bueno, como estamos vía virtual, no se lo pregunto. Puede producir broncoespasmo, eso, como dice aquí el amigo de Abreu, el bachiller de Abreu, puede producir broncoespasmo. También puede producir trastorno del manejo de los glúcidos y los lípidos, bloqueando las células, las células beta del páncreas, ¿ok? Entonces puede trastornar el uso y consumo de los carbohidratos. Otro elemento, otro que podemos considerar que si es beta 1 selectivo y muy cardioselectivo, de uso muy frecuente, es el atenolol, viene en ampollas de 100 miligramos, ¿no? Yo lo usaba, generalmente en quirófano se usa en ampollas, ¿no? Porque imagínense un paciente dormido, como tú lo dices, que se toma una pastilla, pero eh, el atenolol es un fármaco típico beta 1 selectivo, es cardioselectivo, disminuye el automatismo normal, o sea, disminuye la corriente IF, ojo con esto, disminuye la, o sea, aplana, aplana los prepotenciales de acción en el nodo sinoauricular. ¿En qué se traduce eso desde el punto de vista electrocardiográfico? Alargan el intervalo PR por encima de 0.2. Si ustedes lo miden con una reglita y ven. No prolongan la conducción en el músculo ventricular, es decir, la contracción del ventrículo permanece casi que normal. ¿Ok? El QRS no se ensancha, solamente que se utilicen dosis elevadas. Y la prolongación del QT, que es uno de los elementos más temidos por nosotros, por los intensivistas, los cardiólogos, los internistas y los anestesiólogos, la prolongación del QT es insignificante. Es decir, que difícilmente a dosis fisiológica el atenolol nos va a llevar a nosotros a un paro cardíaco, utilizándolo debidamente con dosis fisiológica. Es un fármaco que se utiliza generalmente, eché adelante y hacia atrás ahora, lo puedo utilizar en caso de una fibrilación auricular que te llegue por el servicio de emergencia. Muchos de ustedes están en el servicio de emergencia, que te llegue por el servicio de emergencia el paciente, puedes utilizar, primero hidratarlo, una de las principales causas por las cuales se desencadenan, como ya lo vimos en láminas pasadas, es los trastornos electrolíticos. Esa gente que le gusta echarse los traguitos y duran a veces 2 días tomando licor y no toman agua y licor y esto y lo otro, pueden presentar algún tipo de trastorno, una hipopotasemia, etcétera, etcétera. Pueden presentar algún tipo de trastorno electrolítico que va a precipitar algún tipo de arritmia. ¿Ok? Ustedes lo primero que tienen que hacer, hidraten bien al paciente que tiene la fibrilación auricular, la van a ver, porque es la frecuencia más frecuente, la arritmia más frecuente que hay en el ser humano. La van a ver, hidratan al paciente y pueden utilizar atenolol endovenosa titulando la dosis, viendo la respuesta. ¿Ok? También se puede utilizar en esas condiciones. Digo yo porque me vino a la mente eso, el uso del atenolol en la fibrilación auricular. Lo he visto con mucha frecuencia, muchachos. ¿Ok? Es un fármaco que tiene poco efecto proarrítmico, el atenolol, igual que el carvedilol, que viene en presentaciones, bueno, las más frecuentes usadas son 6.25 y 12.5. Contraindicaciones aquí de los betabloqueantes, o sea, es decir, los antiarrítmicos del grupo 2. Un bloqueo auriculoventricular de segundo y tercer grado, ¿ok? Lo primerito que tienen que ver es la duración del intervalo PR. La prolongación del PR ya es un signo de que vamos para un bloqueo auriculoventricular de segundo o tercer grado. Hipotensión arterial. ¿Cómo se define? Hay dos definiciones internacionales. Uno dice que la hipotensión arterial es una presión arterial sistólica menor de 90. Otros dicen que menor de 80. ¿Ok? Insuficiencia cardíaca descompensada también es otra situación en la cual descompensada, pero fíjense algo interesante aquí, ¿no? Vamos a hacer un paréntesis en esto de descompensada. Ya voy a saltar a y después me devuelvo a descompensada. Bradicardia, una frecuencia menor a 60. Incluso hay quienes dicen que 50. Frecuencia cardíaca menor de 50 latidos por minuto está relativamente contraindicado en los betabloqueantes. En asma e hipertensión asma o hiperreactividad bronquial, hiperreacción bronquial. ¿Por qué? Porque si no son cardioselectivos pueden desencadenar broncoespasmos, como ya lo acabamos de ver. Ahora bien, vamos a ver aquí algo interesante.
Los betabloqueantes fueron, como yo les decía en vez pasada, fueron como satanizados, creo yo, esa familia farmacológica en los años 80, en los años 70, en los pacientes con insuficiencia cardíaca. Pero ¿qué tiene un paciente con insuficiencia cardíaca? Un paciente con insuficiencia cardíaca tiene una hipoperfusión renal, generalmente, y está el corazón insuficiente, bien sea uno con fracción de eyección conservada o sin fracción de eyección conservada, pero un paciente que tenga una insuficiencia cardíaca con función ventricular sistólica no conservada o con función diastólica, que es la fracción de eyección, ¿verdad? Conservada, o sea, en ambas condiciones, con fracción de eyección caída, que es disfunción sistólica, o con fracción de eyección normal, que es disfunción de la relajación, ustedes lo pueden utilizar. ¿Por qué? Se puede utilizar monitoreando al paciente y se determinó que en paciente con insuficiencia cardíaca descompensada, una vez que ustedes logren, digamos, vaciar esa sobrecarga de líquido que tiene el paciente, porque va a llegar con una sobrecarga hídrica, el paciente va a llegar con una sobrecarga de líquido distendido, el abdomen, etcétera, etcétera. Se demostró que el uso de los beta-bloqueantes mejora la sobrevida. Es decir, la insuficiencia cardíaca descompensada es una contraindicación relativa. Ustedes las pueden compensar suprimiendo la cantidad de líquido que tiene, lo depletan con furosemida, con un diurético y pueden proceder después a administrarle algún beta bloqueante, el beta bloqueante que tengan a bien elegir en la condición que esté el paciente, dependiendo de la condición del paciente. Y eso va a mejorar la sobrevida, disminuyendo dos cosas. Por una parte, disminuye en un 30% la aparición de arritmia y prolonga la sobrevida en un promedio de 4 a 5 años en los pacientes con insuficiencia cardíaca, estadio 3, estadio 4. Imagínense, es decir, es una contraindicación relativa, también tiene efectos positivos. La retirada de los fármacos, de los betabloqueantes, debe hacerse de manera progresiva. Ya les voy a explicar esta situación. Ya. No quiero avanzar esto aquí. ¿Cómo se hace aquí? Ya va. Un segundo, bachilleres. Ah, ok. Ok. No, echa para atrás. Echa para atrás. Ok. La retirada debe hacerse de forma progresiva y ya le voy a decir por qué. Debe hacerse de forma progresiva porque cuando se están utilizando betabloqueantes, hay una tendencia, lo que se llama, o lo que yo les mencionaba, y se lo reitero y repito en esta oportunidad, cuando hay betabloqueo, hay una proliferación y un aumento de los betabloqueantes a las catecolaminas, ¿ok? Un aumento de los betabloqueantes a la sensibilidad de las catecolaminas, hay un aumento, eso se llama una regulación de ellos a la alta, es decir, una alta sensibilidad de los receptores beta por la catecolamina. Por consiguiente, si los que estaban bloqueados y ahora tienen una densidad mayor, si retiras bruscamente el beta bloqueante, las posibilidades de infarto por estímulo adrenérgico son mayores. Es decir, la retirada o cambio del beta bloqueante debe ser progresiva. Lo otro sucede en caso de un sobreestímulo. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo que me vino a la mente en este momento. Un sobreestímulo crónico es una insuficiencia cardíaca. En ese caso, hay una regulación, lo que llaman a la baja, hay una disminución por un sobreestímulo un estímulo adrenérgico por una hipoperfusión renal, liberación de prorenina, renina, angiotensina, etcétera, etcétera, catecolamina, va a haber como una disminución de la sensibilidad o la afinidad de los receptores beta que se encuentran en el corazón. Entonces, eso es lo que llaman una regulación a la baja. Es decir, regulación a la baja significa que se hacen menos sensibles. Yo lo llamo de esa manera, en lo particular lo llamo yo de esa manera. Se hacen menos sensibles o se esconden, como decía un maestro en la cardiología que en paz descanse, los beta receptores en el corazón se esconden en la insuficiencia cardíaca por la gran cantidad de catecolamina circulante para proteger de la fibrosis al corazón. Puede producirse fibrosis, no solamente en el corazón, también en los vasos sanguíneos del miocardio. También se puede utilizar otra de las contraindicaciones, bueno, aquí sí contraindicaciones, pero en el test de esfuerzo, ya les voy a dar alguna aclaratoria, es bueno retirarlo para
que la prueba para valorar la isquemia sea más precisa 4 días antes. Esto tiene que hacerse con sumo cuidado porque de repente lo suspendemos, hay una sobrepoblación de receptores beta y hay un estímulo adrenérgico y bueno, las consecuencias serían nefastas. En los años 90, los pacientes que iban a ser anestesiados, se recomendaba, sobre todo en técnicas conductivas. ¿Qué es técnica conductiva? Técnica peridural o técnica raquidia. Se recomendaba suspender los betabloqueantes por lo menos de 8 a 10 días. Eso estamos hablando de los años 80, 90, antes del acto anestésico quirúrgico. Hoy en día ya se sabe que no es necesario, sino que vamos a bloquear los receptores simpáticos, pero no deberían suspenderse los beta bloqueantes. Elige otra técnica. Tú ves que la frecuencia cardíaca está muy depletada, muy disminuida. Bueno, elige otra técnica, pero yo soy bien, y creo que hoy en día los colegas hemos tomado conciencia de lo peligroso que es retirar bruscamente los beta bloqueantes por tanto tiempo. Es decir, dejar sin escudo al corazón ante la descarga adrenérgica. ¿Ok? Mucho cuidado con ese elemento. En la clase 3 tenemos un grupo bien interesante. Bueno, todos estos grupos de verdad que son muy interesantes, pero aquí tenemos uno que se usa con mucha frecuencia y que le preguntaron a mi buen amigo esta mañana al doctor le digo a ustedes, pues yo los veo ya doctores, pues pronto, por el favor de Dios, que le preguntaron al doctor de Abreu. Los betabloqueantes, el prototipo del betabloqueante es la miodarona. El tipo es similar a la hormona tiroidea, muy parecido a la hormona tiroidea. Prolonga el potencial de acción. ¿Por qué prolonga el potencial de acción? Porque en la fase de repolarización de caída del miocito y en el nodo sinoauricular, recuérdense que para repolarizar una célula tiene que haber una salida que compense la entrada de sodio. Esa salida de potasio está bloqueada. Por consiguiente, prolongan la duración del potencial de acción. Bloquean la salida en algunos casos, bueno, bloquean la salida de potasio. ¿Y eso qué va a hacer? Va a prolongar la pendiente de la fase 4, ¿ok? Prolongando la salida de potasio. Pero ellos no solamente, mira, la miodarona es potencialmente ritmogénica. La miodarona también puede disminuir, o bloquea, perdón, bueno, sí puede disminuir la corriente de sodio y bloquea también la corriente de calcio. No solamente, bueno, su sitio principal de acción es bloqueando la salida de calcio, es decir, prolongando la caída en la fase 4 del miocito. ¿Ok? Eso lo sabemos. Pero también tiene otro elemento importante, que es que bloquea la salida de sodio y de calcio. El bloqueo prolongado de estos elementos de sodio y de calcio durante el potencial de acción puede desencadenar focos ectópicos que ocasionan o que conllevan a descargas eléctricas, pues es verdad, descargas iónicas y aparición de focos ectópicos que son simple y llanamente, van a verlo en el trazado electrocardiográfico cuando estén monitorizando al paciente, lo van a ver como complejos QRS aberrantes, ¿ok? Van a verlo como complejos QRS aberrantes, es decir, tiene efectos arritmogénicos potencialmente mortales. Puede tener efectos alfa y beta bloqueantes, además la miodarona, es decir, la miodarona por bloquear los canales de calcio también tiene cierto efecto alfa, es decir, vasodilatador y por ende disminuye el trabajo cardíaco y también disminuye, al bloquear los canales de calcio, disminuye el estímulo beta 1 adrenérgico a nivel del corazón. Es decir, interesante, ¿no? Aparte que bloquea la salida de potasio, también bloquea el ingreso de sodio y de calcio a la célula. Disminuyen el automatismo a nivel del nodo sinoauricular, otro de los elementos de la amiodarona, que es el fármaco tipo o prototipo, por decirlo así, de este grupo. Disminuye la velocidad de conducción cardíaca, por supuesto, porque disminuye el automatismo. Eso puede generar una bradicardia potencialmente mortal en algunos casos, que no responde a la atropina en ocasiones. Aumenta la refractariedad a los tejidos cardíacos. ¿Qué significa esto? Que aumenta la refractariedad, es que aumenta la posibilidad de ser reestimulado, ¿ok?
No deprime el inotropismo, es decir, no deprime la contracción miocárdica, se mantiene el inotropismo. La frecuencia cardíaca sí puede disminuir, se puede ver afectada, sí tiene un efecto bradicardizante, ¿no? Como casi todos los antiarrítmicos, tiene un efecto bradicardizante. La absorción es lenta e irregular. Para impregnar al paciente debe pasarse aproximadamente 36 horas para impregnarlo o alcanzar una dosis, una concentración adecuada en sangre, ¿ok? Una biodisponibilidad de un 30%, tiene una alta liposolubilidad y concentración en tejido, sobre todo en el blanco, ¿no? En el tejido blanco que es el miocardio, el músculo esquelético, grasa y pulmón, y también se puede acumular en la córnea. Ojo con la córnea y ojo con el pulmón. Ya les voy a decir por qué. En un momentico les voy a explicar. Tarda fíjense, aquí está. Yo le decía 36 semanas, 36 horas en alcanzar una concentración adecuada, pero puede tardar 1 o 3 semanas en alcanzar la concentración de equilibrio. Tiene una dosis de saturación, un pico de saturación máximo, por supuesto, un metabolismo hepático dependiente del citocromo CYP450 o CYP3A4. Y la excreción de una alta proporción de ella es biliar. Fíjense, aquí es algo interesante, aquí me devuelvo un momentico hacia lo que es pulmón. Cuando un paciente le estén administrando amiodarona, muchachos, después de 2 meses es bueno que le realicen una rayos X simple de tórax posterior para ver cómo están esos campos pulmonares. Puede producir fibrosis pulmonar. Otro elemento que tienen que examinar con mucho cuidado, es cómo está la córnea del paciente, porque se pueden ver un hilo. El paciente le va a referir a ustedes: doctor, aquí en el ojo tengo como una hebrita o un hilo de color gris debajo de la pupila. Eso es acúmulo de la amiodarona. Tienen que vigilar esa situación. Esos efectos revierten en un 95%, un 99, un 95, un 97% al suspender el fármaco. ¿Cuáles son los usos de la amiodarona? Bueno, la amiodarona la utilizamos con mucha frecuencia en quirófano en caso de arritmias supraventriculares. La podemos utilizar también, bueno, como por ejemplo la fibrilación auricular y en taquicardias ventriculares. Eso se usa, esos son algunos de los usos de la amiodarona. De manera crónica se puede utilizar para tratar junto con otro fármaco que puede ser la propafenona, lo que puede aumentar también con la propafenona se aumenta la posibilidad de arritmia, pero se puede utilizar en fibrilación auricular y en caso de arritmias ventriculares. El mantenimiento se puede utilizar también, pues, de mantenimiento luego la cardioversión por fibrilación auricular. ¿Ok? Después que llega el paciente a la emergencia, se le hace cardioversión con 150 joules de trabajo, esa es unidad de trabajo. Se puede utilizar de mantenimiento la amiodarona. La amiodarona interacciona con la warfarina, con las vías que catabolizan la warfarina, que vamos a nombrarlo de manera grosera como anticoagulante, y la digoxina, que ya sabemos lo que es la digoxina. Los efectos adversos, aquí se ven de la amiodarona. Las dosis más frecuentes es 400 miligramos al día y es tiempo dependiente. Ahí puede aparecer estreñimiento, anorexia, náuseas, cefaleas, temblor, neuropatía periférica, fotosensibilidad, visión borrosa, se acumula también en el nervio óptico en pequeñas cantidades, hipo o hipertiroidismo, que tiene que ver mucho ese hipo o hipertiroidismo, simular un hipo o hipertiroidismo con el yodo que contiene en su estructura. Esos pacientes tienen que interrogarlos. Pacientes con hiper o hipotiroidismo que sean viejitos, pregúntenle si están tomando amiodarona. Lo que yo les comentaba anteriormente, que la fibrosis pulmonar a dosis mayores de 400 miligramos al día, dosis elevada. Una disfunción hepática puede aparecer también, que desaparece junto con la fibrosis pulmonar y el hipo o el hipertiroidismo al suspender el fármaco. Puede ocasionar hipotensión, bradicardia, bloqueo auriculoventricular, puede prolongar el QT, acuérdense de esto, puede prolongar el QT y esa prolongación del QT puede dar origen a arritmias ventriculares, sobre todo si se asocia a otro fármaco como fenotiazina, y yo le diría que como la propafenona también. ¿Ok?
Tenemos un fármaco aquí interesante desde el punto de vista de una dualidad, dualidad de su comportamiento, que es el sotalol. El sotalol es un beta bloqueante no selectivo, ¿ok? Pero el sotalol, por su estructura, él forma dos elementos. Hay dos subunidades de sotalol. El sotalol está formado por dos subunidades. Una subunidad que es la que es encargada o la que tiene a su cargo o la que tiene efecto, vamos a decirlo así porque no es un trabajo, la que tiene efecto sobre los receptores beta 1. Esa subunidad es una parte de pero la otra subunidad tiene efecto sobre la corriente de potasio, bloqueando la corriente saliente de potasio. Es decir, el sotalol, a pesar de que es del tipo 2, ojo con esto, porque es beta bloqueante, también tiene una funcionalidad, correcto, Abreu, una funcionalidad de la familia de tipo 3, bloqueando la corriente de potasio. ¿Ok? Prolonga también, o sea, tiene un comportamiento 2 y 3 el sotalol, no es exclusivo 2. Ojo con eso que les digo, ¿ok? Prolonga la duración del potencial de acción y el QT, ¿verdad? Como todos los beta bloqueantes, puede producir las torsadas de Spoin, que esos son potencialmente mortales, sobre todo cuando hay hipopotasemia. Mosca con esto. Vamos con el último grupo. Ya nos falta poco, muchachos, para terminar la clase. Tenemos que seguir avanzando, avanzar y avanzar, a pesar de todas estas circunstancias que espero entiendan, han sido tan cruentas para todos, tan difícil para todos, ¿no? Con pérdida de vidas, etcétera, etcétera. Pero seguimos avanzando con mucho cariño y con el mayor esfuerzo y deseo de hacer las cosas bien. Tenemos la clase 4, que la clase 4 son los llamados calcioantagonistas. ¿Ok? Los calcioantagonistas, ¿qué hacen? Bueno, como su nombre lo dice, simple y llanamente disminuye el ingreso de calcio al interior de los diversos tejidos. ¿Cuál es el tejido? El tejido marcapaso. Disminuyen también el ingreso del calcio a nivel de los vasos sanguíneos. Disminuyen en el tejido marcapaso. En el tejido marcapaso tienen dos funciones. Una función que es prolongar la meseta, es decir, disminuyen la pendiente para que se produzca para llegar al nivel de descarga del prepotencial, ¿verdad? ¿Por qué? Por la corriente IF. Recuerden que la corriente IF depende básicamente de tres elementos. En primer lugar, de una entrada de sodio en condiciones de hiperpolarización. En segundo lugar, de una salida de potasio. De una caída progresiva de la salida de potasio. Y en un tercer lugar, de un ingreso de calcio. Bueno, ellos bloquean estos potenciales marcapasos, bloqueando el ingreso del calcio al interior del nodo sinoauricular. ¿Y eso en qué se traduce? Se traduce en una disminución del automatismo, en una descarga del nodo sinoauricular y, digamos, disminuyendo el automatismo normal que es nodo sinoauricular, nodo auriculoventricular, etcétera, etcétera. Todo ese discurrir a través del sistema cardionector del corazón. Disminuye la velocidad de conducción del nodo AB. Es importante porque yo digo que siempre que el nodo AB es como una especie de alcabala. Lo que viene del nodo sinoauricular no pasa al ventrículo si primero no pasa por el nódulo AB en condiciones fisiológicas, ¿ok? A través de los tres fascículos que conocemos, anterior, posterior y lateral. Entonces el nódulo AB sería como especie de una alcabala. Entonces disminuye la velocidad de conducción el nódulo AB, disminuyendo la entrada de calcio a nivel del nodo de Achostawara. Disminuyen el inotropismo en pacientes con insuficiencia cardíaca. Ojo con esto. El retículo sarcoplasmático está pobremente desarrollado, como lo vengo diciendo desde que iniciamos las clases de hipertensión, etcétera, etcétera, y de cardiotónico, está muy pobremente desarrollado en el miocito. Si nosotros tenemos un corazón insuficiente, un corazón deficiente o incapaz de mantener las demandas básicas de oxígeno y sangre y nutrientes al resto del organismo, ¿verdad? ¿Qué sucede en estos pacientes? Si disminuimos la entrada de calcio, ¿qué va a suceder? Va a disminuir también la posibilidad de formación de mayores cantidades de puentes cruzados en el miocito y deprimen aún más la función ya deprimida por sí
del paciente deprimida por sí ya en un paciente con insuficiencia cardíaca. Es decir, es una contraindicación relativa el uso de verapamil o diltiazem de los calcioantagonistas, pongo estos dos ejemplos de otra gran cantidad, en pacientes con insuficiencia cardíaca. ¿Dónde se puede utilizar? Se puede utilizar en el control de pacientes con flúter auricular o fibrilación auricular. Miren, un elemento importante en esto, que me parece justo nombrarlo en este instante. Como ellos van a disminuir la entrada de calcio, aquí lo que lo voy a decir, como van a disparar, muchachos, van a disparar al disminuir la entrada de calcio se va a caer la poscarga, es decir, la resistencia periférica. Eso va a originar que un disparo de las señales adrenérgicas, ¿ok? Y puede exacerbar algunas situaciones, las cuales ya le voy a nombrar abajo. Esos efectos que son los efectos adversos. Es decir, por la vasodilatación que produce, en el síndrome de Wolff-Parkinson-White, que es un síndrome de preexcitación que se ve, ustedes lo ven que es como una onda en delta, que se ve, tienen que tener ojo clínico para eso, y eso lo adquieren ustedes con la práctica como todo. Está contraindicado. ¿Por qué? Porque puede precipitar la activación de vías alternas. Pero este fenómeno no es exclusivo del verapamil y el diltiazem. También con la miodarona tienen que tener cuidado cuando usen amiodarona en un paciente que tiene síndrome de Wolff-Parkinson-White. También tienen que tener mucho cuidado cuando lo usen en pacientes con función ventricular izquierda deprimida, ya que impide el ingreso de calcio y disminuye la función ventricular, digamos, el inotropismo y lo que llaman contractilidad, que la contractilidad no es nada más que la rapidez con la que se contrae el corazón o la fuerza que desarrolla el tejido cardíaco en la unidad de tiempo. Hay que tener otro elemento en cuenta, que es también la posibilidad de producir una hipotensión arterial severa por disminución de la caída de la resistencia periférica. Otros elementos que tenemos a considerar, aquí, bueno, ya vimos los betabloqueantes, vimos los calcioantagonistas. Mira, y esta es una nueva familia que está haciendo eclosión en la medicina, que es lo que llaman ahora los misceláneos. Ahora, la clasificación anterior de los antiarrítmicos es la de Bauer-Williams. Bauer-Williams data de los años 60-70, a mediados de los años 60, y aparece en los años 70 esa clasificación. Pero ahora apareció un quinto grupo que llaman, ¿no? Que son los que ellos llamaban antes misceláneos, que no son tan misceláneos. Y aquí tenemos entre ellos a la adenosina. La adenosina es un receptor de los receptores adenosina A1 cardíacos acoplados a la proteína G. Pero ¿qué es lo importante de la adenosina? Activa la corriente de potasio, aumentando de esa manera la rapidez de repolarización de la célula miocárdica. Además, inhibe la entrada de calcio estimulada por AMP. Es decir, la adenosina tiene un efecto bloqueante del ingreso de calcio dependiente del tono simpático. Es decir, yugula parcialmente el tono simpático, disminuyendo el automatismo del nodo sinoauricular y auriculoventricular. Acorta la duración del potencial de acción, ¿verdad? Acorta la duración del potencial de acción, y ya que activa la repolarización celular con la salida de potasio y disminuye el QT. Eso es bueno, o sea, es un fármaco a considerar de los nuevos. El metabolismo, la farmacocinética, el metabolismo es rápido por examinasa de adenosina celular, 6 a 12 segundos. Fíjense ustedes, endovenoso es rápido, es muy rápido su metabolismo. Los efectos adversos graves son la asístole. La asistolia es una forma de manifestación de paro cardíaco. El paro cardíaco, para que lo tengan presente, durante el uso de antiarrítmicos o durante cualquier circunstancia, se manifiesta como asistolia, hiposistolia, frecuencia cardíaca de 30 a 40, la asistolia, ausencia de frecuencia cardíaca, fibrilación ventricular, que es un trazado, búsquenlo, googleenlo y búsquenlo, fibrilación ventricular, y también se manifiesta en otras circunstancias como disociación electromecánica, lo que llaman actividad eléctrica sin pulso. Hay QRS, etcétera, etcétera, pero el paciente no tiene pulso. Sobre todo hay una característica común para todos ellos, que es simple y llanamente que están inconscientes. El paciente que está en paro cardíaco está inconsciente.
puede ocasionar sensación de opresión precordial, disnea, broncoespasmo e hipotensión. ¿Cuáles son las contraindicaciones? Insuficiencia respiratoria y en el caso de broncoespasmo. Hay quizás un elemento histaminógeno dependiente por ahí, o histaminógeno dependiente metido en esta cuestión del broncoespasmo, además de que potencializa la transmisión de la acetilcolina. Y acuérdense que la acetilcolina es un neurotransmisor que puede ocasionar broncoespasmo, ¿ok? Los usos para yugular, como se puede utilizar para yugular la taquicardia supraventricular paroxística. Eso es uno de los usos. Bueno, ya la digoxina, tenemos poco que decir en realidad, apreciados colegas, lo mismo. Se usa el control de la frecuencia cardíaca en fibrilación auricular en pacientes con insuficiencia cardíaca, eso que le llaman por emergencia. Potencia el tono vagal. Acuérdense de aquel cuadrito que yo le bajé del libro de Lionel Opie. Lionel Opie era, ¿no? De Abreu. Lo bajamos del libro de Lionel Opie, lo bajé del libro de Lionel Opie, con la ayuda de los muchachos. Cuando quieran, les reitero, mi bibliografía está a su orden. Y potencia el tono vagal y periférico, ocasionando bradicardia. Es decir, disminuyendo la descarga. Lo que esa ralentización es disminuyendo la descarga del nodo auricular, acortamiento del periodo refractario auricular y prolongación en el nodo auricular. ¿Qué hace también? Una disminución de la excitabilidad temprana en la aurícula, ¿ok? Y una disminución de la excitabilidad tardía en el ventrículo. Tenemos que ajustar la dosis ante falla renal, acuérdense del bigotico de Salvador Dalí, de los efectos cardiotóxicos que tiene y neurotóxicos. Bueno, mírenlo ahí, eso que ven aquí abajo, muchachos, que llaman cubeta digitálica, aquí abajo. No sé si lo logran ver, ¿lo vieron? Esa caja, bueno, es una sobredosificación por efecto de la digoxina. Eso es lo que llaman algunos el bigote de Salvador Dalí. En el libro de Dubin está bien explicado eso. Hay que ajustar la dosis en caso de falla renal, ancianos y personas que tengan muy bajo peso. Tiene un estrecho rango terapéutico. Por eso yo les decía a ustedes que había que medir que por lo menos una vez al mes la digoxinemia. O antes si el paciente tiene signos de que está sobrecargado de digoxina. Los efectos cardíacos adversos y extracardíacos, bueno, ya ustedes lo saben, pero puede producir náusea, visión borrosa y visión amarilla. Yo sobre todo he visto que creo que en mi parecer, como anestesiólogo, he visto y en médico de emergencia, ¿no? He visto una de las situaciones más graves que veo es las náuseas y la bradicardia que se produce por la sobrecarga de digoxina. Hay que tener cuidado con eso. ¿Ok? Aquí clasificación de los autorrítmicos, que aquí está la clasificación basada. Bueno, aquí ya está actualizada. Bueno, no actualizada, porque esto tiene más de 20 años. Esto es del año 1992. Aquí está, esto es un resumen que les puede servir a ustedes de mucha utilidad. Sugerencia, apréndanse este cuadrito. No es difícil, es muy sencillo porque es un cuadro bien compacto. 1A, 1B, 1C hablan del prototipo, por lo menos la procainamida es el prototipo de la 1A, uno de los tantos, ¿no? De la 1B la lidocaína, la fenitoína, que es el hepamin, 1C la feclainida y la propafenona, son bloqueantes de los canales de sodio, lo que hablamos hace rato. En la clase 2 tenemos los beta bloqueantes, atenolol, carvedilol, el esmolol. Mira, el esmolol es un fármaco interesante que no lo nombramos, pero aquí van a ver, el esmolol es un fármaco que se usa en caso de tormenta tiroidea. Si no tienen otro, bueno, si no tienen esmolol, por supuesto sirve el atenolol. Si no tienen otro, por supuesto sirve el carvedilol. Yo le voy a poner los escenarios, pero el esmolol tiene una ventaja interesante entre este maravilloso grupo de los betabloqueantes, que es hidrolizado por las esterasas plasmáticas, por consiguiente su vida media es relativamente corta y su efecto es muy rápido. Todos sus fármacos simpático-líticos disminuyen el automatismo del nodo sinusal. En el grupo 3 tenemos la miodarona, el sotalol, que es grupo 2-3, como yo le digo siempre, porque comparte elementos aquí, y también además de eso, el sotalol y el sotalol es un donante de óxido nítrico y por consiguiente también es un dilatador, sí, es un dilatador arteriolar, este fármaco, ¿ok? Entonces, bloquean los canales de potasio, ¿verdad? Prolongan la duración del potencial de acción porque prolongan esa fase que ustedes ven de caída
de la fase 3 del potencial de acción del miocito, la van a prolongar. Están los números, los antiarrítmicos del grupo 4, ya vamos a tener 1 hora y piquito, muchachos. Me prolongué un poco, pero es menester que terminemos. El litiacén y el verapamilo antagonizan los canales de calcio y les dije el mecanismo de acción de cada uno de ellos y las contraindicaciones. Repito, cuidado paciente con Wolff Parkinson White y el uso de amidodarona y el uso de calcio antagonista. Pueden exacerbar las vías alternas y el paciente ir a una fibrilación ventricular y por consiguiente la muerte. Retomando lo de los calcioantagonistas, enlentece la conducción del nodo auricular. Y estos llamados otros, que ahora dicen misceláneas, pero ya están tipificados como grupo 5, son la atropina, digoxina, la ivabradrina, que actúa sobre la corriente IF, la corriente FUNI, que llaman la corriente jocosa, en el nodo auricular, disminuyendo el ingreso de sodio, que prolonga la pendiente, es decir, aplana la pendiente de los prepotenciales. También está la ranolacina, está también el vernacalán, pero sobre todo aquí, ¿cuáles considero yo que nos compete en estos momentos? La atropina, que la van a ver en cualquier mesa o en cualquier carro de paro, la digoxina, que por supuesto es conocido por todos, y la ivabradina, que anda ya por ahí dando vueltas para actuar y que actúa, mejor dicho, actúa sobre el nodo auricular, disminuyendo o aplanando los prepotenciales, es decir, disminuye el ingreso de sodio, el ingreso de calcio y la salida de potasio para llegar al punto de descarga y por consiguiente prolongan o retardan la aparición de los potenciales de acción en el nodo sinoauricular. ¿Ok? Aquí tenemos también otro elemento importante, mecanismo de acción. Bueno, los digitálicos aumentan el tono vagal, aumentan la contractilidad cardíaca, etcétera, etcétera. Y los otros antagonistas los receptores A1 cardíaco y A2 vasculares. Pero la ivabradina actúa básicamente en el nodo sinoauricular, disminuyendo la corriente jocosa, la IFUNI. ¿Ok? ¿Cuáles son las características? Bueno, los digitálicos disminuyen el automatismo, la velocidad de conducción, otros cronotrópicos de bromotrópicos negativos. También vasmotrópicos negativos, diría yo, agregaría como último punto. ¿Ok? Bien, no pasa ahora. ¿Tengo que darle otra vez aquí? ¿Ah? Bueno, aquí hay un pensamiento de Theodore Roosevelt, presidente de los Estados Unidos 4 veces, ¿no? Que le costó llevar a los Estados Unidos a la victoria. Ya murió al final en el 45 y le tocó lanzar las bombas atómicas que ya estaban programadas a este que lo sucedió, no me acuerdo el nombre en este momento. Si crees que puedes, ya estás a medio camino. No, a Lyndon Johnson, no, Lyndon Johnson sucedió sí, no, Lyndon Johnson no. Harry Sergei Truman sucedió a Theodore Roosevelt. Lo que pasa es que no se decía el Sergei, porque Sergei, tenía familia de ascendencia soviética, rusa, y estaba en plena Guerra Fría. Por eso él se llamaba Harry Truman simplemente, nunca Sergei. Él fue el que lanzó las bombas atómicas, un proyecto tan secreto que dicen que ni siquiera él lo sabía. Bueno, apreciados colegas y apreciados bachilleres, muchas gracias por su atención. Nos seguimos viendo pronto. Ahora es cuando nos vamos a ver en este largo camino. Feliz tarde. Y por echarle, dando gracias por la clase, varios de ustedes. ¿A varios alumnos? Sí, dando las gracias ahí también en chat para que lo sepan. ¿Les gustó la clase a los muchachos?